Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 21 de abril del 2017. En el calendario de Jehová es Shabbat 24 de Nisan del año 5778. La porción de este Shabbat se llama Shemení, que significa octavo. Y la porción es de Éxodo 9:1 a Éxodo 11:47. El día de hoy estamos en el día número 7 de la fiesta de Shavuot. Son 7 semanas completas, son 49 días y el día 50 es la celebración de la fiesta de las semanas. Y esta noche nos acompaña una alumna de la Universidad Teológica Shofar, Stephanie Verde. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien. Bienvenida, es un gusto tenerte con nosotros. Y vamos a comenzar el estudio de esta noche. Aunque en la porción normal, desde el versículo 7, 8 y 9, está hablando, sigue hablando acerca de los sacrificios. Hoy nos vamos a concentrar en los capítulos 10 y 11. Como constantemente estamos viendo esta repetición de los sacrificios, es muy importante el capítulo 10 y 11, por lo cual nos vamos a concentrar en ellos esta noche. Entonces vamos a comenzar la lectura en Levítico 10, del versículo 1 al versículo 7. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y llamó Moisés a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Esta porción es importante por lo que vamos a ver a continuación. Una de las cosas más serias en la palabra de Dios es la obediencia. Esta porción nos habla de un problema que se presenta a lo largo de nuestra vida, y tenemos que tener mucho cuidado de cuidar de todas las cosas en las cuales Dios nos instruye. La palabra de Dios fue entregada por Él mismo a su pueblo precisamente con este propósito, para guardar las cosas que Él estableció y para que las cumpliéramos en señal de obediencia a su palabra. Lo que estamos viendo en este capítulo 10 es un capítulo muy dramático, porque
prácticamente vemos que la desobediencia trae como consecuencia la muerte. Esto es un tema que se repite en toda la Escritura, por lo tanto es un tema muy serio el cual vamos a tratar esta noche. Entonces, prácticamente el texto comienza en el versículo 1 y estamos viendo a los hijos de Aarón, que fue establecido por Dios Padre como el sumo sacerdote para su pueblo. Y obviamente Nadab y Abiú, como hijos de Aarón, tenían derecho al sacerdocio, pero hicieron algo que es prácticamente un desafío contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos puedes comentar, Stephanie, sobre esta primera porción que vamos a leer esta noche, con lo que sucedió con los hijos de Aarón? Sí, vemos en toda la Escritura hay algo muy importante que Jehová nos indica acerca de los mandamientos, como por ejemplo lo encontramos en Josué, cuando Josué toma el puesto, podemos decir, de Moisés. Él le dice que le encarga todo y que se esfuerce y sea muy valiente para hacer todo conforme a lo que él le había dado a Moisés, ¿no? Y en toda la Escritura lo que vemos acerca de los grandes hombres de la fe y de todos aquellos que servían al Señor era precisamente esto, que hicieran todo conforme a lo que Él les mandara. Y esto desafiaba también la creencia, podemos decir, la obediencia del hombre, hasta cuánto el hombre puede ser obediente. Porque ciertamente hay cosas que el Señor dice y a lo mejor en nuestra mente humana no lo entendemos, suena ilógico. ¿Por qué manda esto el Señor? ¿Por qué lo dicta así? Pero la prueba está en tener fe, en obedecer que lo que Dios nos ha mandado hacer realmente es lo correcto. Yo creo que aquí fue el problema de Nadab y Abiú. En cuanto a lo que acabas de decir, en lo cual tienes mucha razón, precisamente la causa de la muerte de Nadab y Abiú fue precisamente que hicieron algo que Dios jamás estableció en su palabra. Entonces, no sé, por alguna razón hoy en día, el cristianismo, por llamarlo así, porque es así como se le conoce, pero prácticamente la fe en Dios es algo muy serio, en lo cual que tenemos que tener mucho cuidado de todos estos detalles. Muchas veces hoy en día estamos agregando tradiciones y estamos haciendo cosas que no son precisamente lo que Dios estableció en su palabra. Y obviamente, a diferencia de este pasaje, nadie ha caído muerto, pero vemos una muerte espiritual en el sentido de que nos estamos alejando de lo que Dios estableció. Prácticamente lo que a mí me dice esta porción es que si no tenemos el cuidado de obedecer literalmente lo que Dios nos ordena, corremos el riesgo de morir espiritualmente. Prácticamente estamos haciendo cosas que Dios nunca ordenó en su palabra, y a pesar de que las presentamos con etiqueta de cosas que son bíblicas o que son para agradar a Dios, la verdad es que no tienen ninguna relación con la Escritura, y ese es el peligro. Yo creo que aquí, han caído en algo de lo que habla la Escritura muy fuertemente en Judas, y también lo habla en Timoteo. Hoy la gente no solamente está añadiendo o agregando cosas a la palabra, sino también se burlan acerca de lo que Dios ha mandado. Yo últimamente me he encontrado gente que, como hablábamos hace un tiempo, que mira la Escritura y dice, no, bueno, primero dicen que es del pasado, ¿no? Segundo, se burlan por la actitud o las tradiciones que Dios marcó, que Él realmente marcó, ¿no?
Y la palabra que nos dice en Timoteo y en Judas es que en esos tiempos habrá gente burladora de lo que realmente es bueno. A lo que es bueno le llamarán malo y a lo que es malo le llaman bueno. Y es un extremo en lo que está cayendo precisamente la gente, burlarse de lo que Dios estableció en un principio. Sí. Yo creo que es algo muy serio y parte de todo es, yo creo que 50% y 50%. Primero es desconocimiento de la palabra y luego esta tendencia, como tú dijiste muy bien, a agregar y a quitar cosas que Dios jamás estableció. Entonces, es algo muy importante y lo delicado de la situación, vemos por ejemplo en el caso de Nadab y Abiú, que prácticamente fueron calcinados delante de Jehová. O sea, no hubo tiempo porque Dios diera un lapso para arrepentimiento y todo esto. Se supone que ellos ya estaban instruidos en lo que Dios había establecido. De hecho, la instrucción no empieza en Levítico, empieza desde Éxodo. Entonces, si contamos todos estos detalles, prácticamente Dios ya tenía un buen lapso de tiempo instruyendo a su pueblo, y vemos que lo que sucede aquí no fue nada más un accidente, sino que en realidad ellos hicieron un ofrecimiento a Jehová que no estaba establecido por él en la Escritura. Entonces, cosas como estas las vemos repetidas a través de toda la Escritura y son cosas serias. Entonces, si gustas, vamos a ir al Nuevo Testamento para entender lo delicado de esta situación. Prácticamente Shaul o Pablo, como lo conocemos actualmente, nos da una pequeña enseñanza sobre esto. Él, cuando escribe la carta a los Gálatas en el capítulo 1, precisamente está confrontando una situación muy parecida a lo que sucedió aquí. Entonces vamos a ir al Nuevo Testamento, a Gálatas capítulo 1. Y vamos a leer del versículo 6 al 10. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías o de Cristo. Entonces, prácticamente lo que vemos, lo que estaba sucediendo en las iglesias en Galacia, era, aquí le llama Pablo, un evangelio diferente. Y la base de lo que está diciendo es que ellos habían recibido el evangelio literalmente como lo entregó Dios Padre, como lo ratificó Jesús cuando vino al mundo, y les está diciendo que cualquier persona, no importa si es un ser humano o un mismo ángel del cielo, cualquiera que presente algo diferente a lo que Dios Padre y Dios Hijo establecieron, prácticamente sea maldición. Y es algo muy serio. Realmente Pablo estaba advirtiendo a los creyentes en Galacia que el hacer esto los iba a llevar a recibir una maldición, la maldición de morir espiritualmente y ser separados de la presencia de Dios.
Entonces, en el versículo 10 nos dice que realmente nosotros no estamos aquí para agradar a los hombres. Realmente nuestra tarea es obedecer todo lo que Dios estableció. Porque dice al final de este mismo versículo, si todavía Él estuviera agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, prácticamente lo que Él define como un siervo del Mesías es aquella persona que en vez de agradar a los hombres, intenta cumplir la palabra de Dios tal como Él la entregó a sus discípulos. Claro, y por eso vemos lo que les comentaba acerca de Josué, cuando Él le dice, esfuérzate y sé muy valiente para cumplir todo lo que yo mando. El Señor conoce la debilidad del hombre en que es difícil, ciertamente, por las pasiones que moran en nuestro cuerpo, cumplir todo lo que Dios ha establecido. Como en el caso de Moisés, en un tiempo que él dijo, dentro de pronto este pueblo me va a apedrear. Decía, porque le decían y lo oprimían y lo presionaban. Sin embargo, él seguía siendo fiel a lo que Dios le había mandado, que es un buen ejemplo para nosotros. Yo creo que en este tiempo uno de los problemas en que han caído los líderes es precisamente esto, en que surgen muchos temores acerca de en la congregación de seguir lo que Dios ha establecido. Muchos dicen, bueno, por temor a que nos dejen, por temor a que no ofrenden muchos, por temor, y el temor hacia los hombres crece más que el temor hacia Dios. Y no pensamos por temor a Dios de que nos consuma un día delante de su presencia por no hacer lo que Dios estableció. Y ese es un gran problema dentro de las congregaciones, porque mucha gente se va cuando realmente le presentas el evangelio, no diferente, sino el evangelio que Dios estableció, que para el hombre no es grato, pero es bueno. Y eso es algo un poco conflictivo muchas veces dentro de las congregaciones. Sí, también otro problema que tenemos es que durante 2000 años el hombre se ha encargado de distorsionar lo que Dios estableció. Entonces, de repente tú les presentas lo que dice la Escritura y como ya están influenciados con lo que les han repetido por 2000 años, ya la situación que se presenta es como de rechazo y de negar, aunque lo vean escrito en la palabra, ya está muy arraigado en ellos a causa de estarles por tanto tiempo repitiendo algo que ni siquiera es algo que Dios estableció. Entonces, creo que tenemos muchas cosas adversas. Todo eso que comentas y todo esto que hemos estado platicando son cuestiones que prácticamente nos ponen en contra de lo que Dios estableció, pero es algo que ya está tan arraigado en las congregaciones que les cuesta mucho trabajo aceptarlo. De hecho, yo cuando empecé a cuestionarme todas estas cosas, tuve años de lucha porque no sabía qué hacer, si seguir lo que me habían enseñado o ahora empezar a practicar lo que empecé a descubrir en la Escritura. Y es un proceso de lucha muy, muy fuerte. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero... Nos queríamos esconder debajo de las piedras, decir, no, comencemos de nuevo al principio. Es complicado para el hombre, sí, porque como generalmente le pasa a toda la gente que sale de una congregación en otra, o de que la doctrina en cual es instruido a veces no es la que Dios estableció, el hombre lucha con ello, pero debemos entender que, por eso la palabra dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y no es de salir corriendo o de luchar contra la gente o gritarle a la gente, sino que Él nos dio un espíritu de valor para poder sobrellevar lo que Él nos ha dado, porque Él sabe que necesitas mucho valor para pararte frente a la presencia y decir, yo te voy a seguir, porque muy bien decía el Señor, ¿quién irá?
y solo uno dijo, yo iré, Señor, porque sabe que es difícil. Pero cuando buscamos el favor de Dios y no de los hombres, Dios acomoda todas las cosas en su lugar. Y es mucho mejor seguir a Dios que seguir a los hombres. Eso siempre debemos de tenerlo en cuenta. Luchas van a haber, y como decía el pastor al principio, se hacen miles de preguntas. Sin embargo, tenemos que dejar que todas las voces que están a nuestro alrededor callen y entonces escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que realmente Dios nos dice, ¿no? Que eso es lo más importante. Lo más importante, miren, vamos a Mateo 15, porque esto no es algo nuevo, es algo que ha sucedido desde el principio de la creación hasta nuestros días. De hecho, Dios tuvo que enfrentar a Caín por haber asesinado a su hermano Abel. Él conocía bien lo que Dios había establecido y aún así, antes de matarlo, Dios le advirtió que si continuaba permitiendo que el pecado se enseñoreara de él, lo iba a acabar dominando. Y en vez de arrepentirse y buscar a Dios, se enojó tanto que fue y mató a su hermano. Entonces, en tiempos de Jesús no era diferente. Aquí en Mateo 15 vamos a ver algo muy interesante. Vamos a ver cómo Jesús estaba luchando exactamente con lo mismo. Dios estableció algo, pero los hombres seguían distorsionando lo que Dios estableció. Entonces vamos a Mateo 15 del 1 en adelante. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces, vamos a ver este pasaje porque es muy importante. Lo que estamos viendo aquí es que los escribas y fariseos están reclamándole a Jesús que por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer pan. Entonces, aquí claramente en el versículo 2, ellos le dicen a Jesús que es la tradición de los ancianos. O sea, ellos están reconociendo que no es algo que Dios estableció, pero es la tradición de los rabís o de los ancianos de Israel, que fue algo que impusieron ellos. Y eso es lo que le están reclamando a Jesús. Entonces, aquí lo interesante es cómo les contesta él. En el versículo 3, él les dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por su tradición? Entonces, tenemos que poner en una balanza. Las tradiciones son cosas culturales, en muchas ocasiones son cosas bonitas, son cosas que nos hablan de nuestra idiosincrasia, de cómo fuimos formados, de qué es lo que nuestros padres y desde sus ancestros han practicado a través de los siglos, pero el problema es que nosotros tenemos que poner en una balanza, ¿qué es más importante? ¿Lo que Dios estableció o lo que establecieron los hombres? Y ese es el problema principal. Entonces, el problema es que los fariseos lo que estaban haciendo es que estaban poniendo la tradición de los ancianos por encima de la palabra de Dios. Entonces, Jesús les pone un ejemplo precisamente, no solamente de la cuestión de lavarse las manos, porque si buscamos en la Torá,
No hay ningún mandamiento de Dios que indique que antes de comer pan tenemos que lavar las manos. Lo hacemos por higiene, obviamente. Lo hacemos por higiene, pero no es algo que Dios estableció. Y eso es lo que le reclamaban ellos a Jesús. Entonces, Jesús les dice, les pone un ejemplo. Dice, el mandamiento de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces les dice, ustedes cuando sus padres están en necesidad, en vez de tomar ese dinero y ayudarlos a resolver su problema, que es parte del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, ellos decían que como era algo que ellos habían decidido ofrendar a Dios, dejaban de cumplir el mandamiento que Dios había establecido. Entonces, el problema es que hasta el día de hoy, los seres humanos seguimos cometiendo este mismo error. Agarramos los mandamientos de Dios, pero para nosotros son más importantes nuestras tradiciones. Entonces, cancelamos el mandamiento para conservar vivas nuestras tradiciones y nos olvidamos de lo que Dios estableció. Y lo más difícil que nos encontramos es que a causa de esto la interpretación correcta de la escritura se hace complejo para el hombre, ¿sí?, cuando no entiende los mandamientos. Hoy estaba estudiando el libro de Daniel y no saben qué complicado fue para mí tratar de entender las 70 semanas, porque no soy judía, obviamente, ¿verdad? Y estudiar, y eso tiene que ver mucho con los ciclos de las fiestas, para entender los años, sí, el tiempo. Con los jubileos, entonces, imagínense la complejidad para el hombre de entender cuando no acata el mandamiento completamente. Se hace más complejo entender la voluntad de Dios, entender los planes de Dios a futuro. Se hace mucho más complejo entender a Dios prácticamente. Y ese es el problema de cambiar el mandamiento, de poner más a los hombres en importancia por lo que van a decir, por lo que van a pensar, por cómo van a actuar, que lo que realmente tenemos que hacer con Dios. Muchas veces es difícil, sobre todo para los pastores y los ministros, es difícil llegar con un miembro y para los que creen que es fácil, ¿verdad? Es muy complicado para llegar con un miembro porque es un alma eterna y tú le temes a Dios. El líder le teme al Señor y tiene miedo de que esa alma se pierda. Entonces es difícil confrontarlo y decir, estás en pecado o estás haciendo algo mal. No es nada fácil, pero como le temes más al Señor, dices, no, porque si Él se pierde, yo también me puedo perder, porque Dios te puede juzgar por eso. Entonces es mucho mejor siempre, el peso más grande que hay en la balanza es lo que Dios siempre marca. Mientras estemos en esa línea o en esa dirección, nada nos va a salir mal. Ahora vamos a ver lo que les dice Jesús del 7 al 9. Porque prácticamente aquí está la explicación en esencia de lo que les quería mostrar Jesús. Les dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí Jesús está diciendo varias cosas muy importantes. Primero está diciendo que tenemos la tendencia los seres humanos de decir que honramos a Dios, pero con nuestras acciones estamos demostrando lo contrario. Dice, con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Tú no puedes decir yo creo en Dios y practicar algo contrario a lo que Él estableció. Y tampoco puedes decir, bueno, el Antiguo Testamento era para los judíos y ahora tenemos nuevos mandamientos, porque en realidad la Escritura no nos enseña eso. Entonces, vean qué dice el versículo 9. Tú puedes decir que honras a Dios, pero dice Jesús aquí que es en vano
porque estás enseñando como doctrinas, como si fueran mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Entonces, es muy sencillo. Lo que nos está dando la respuesta a Jesús aquí es algo que debemos de tomar en cuenta y darle mucha importancia. Si alguien te dice, esto es lo que Dios estableció, y lo buscas en la Escritura y no está establecido, quiere decir que es un mandamiento de hombre. Y aquí podemos nombrar varias cosas. Navidad, Año Nuevo, Easter, como le llaman hoy en día, y muchas otras cosas que Dios jamás estableció, pero el hombre que poniéndole etiquetas de bíblico está presentando como si fueran mandamientos de hombres. Claro, como lo que vimos hace muy poquito, ¿no? Semana Santa. Es un claro ejemplo de Dios estableció la Pascua para que recordemos, y mucha gente, bueno, en este tiempo yo escuché muchos comentarios acerca de esto, y bueno, primero unos festejaban a su manera, ¿no? O como en el mundo, a las tradiciones de los hombres, y unos contendían porque Cristo ya había muerto y era nuestra Pascua, entonces contendían entre celebrar y no la Pascua, ¿no? Yo escuchaba todos estos comentarios, y hay podemos decir una frase que escuché muy buena que decía, ¿cómo Dios sabe que en tu corazón lo amas? Cuando guardas sus mandamientos. Y Él estableció algo perpetuo para nuestra vida, para darnos entendimiento en lo espiritual. Y platicábamos acerca de la Pascua, cómo tú celebras entonces la Pascua, ¿no? Cómo tú lo miras. Si lo miras del lado espiritual como Dios lo estableció para que entendieras cómo deberías llevar tu vida y por qué te deberías de acordar de eso, entonces lo estás viviendo bien, o lo estás viviendo porque es algo que tus padres te enseñaron, entonces como un mandamiento de hombre, ¿no? Además, lo interesante, por ejemplo, hablando de la Pascua, en Mateo 26, del versículo 26 en adelante, los últimos versículos del capítulo, dice Jesús que Él no va a beber del vino hasta que lo beba nuevo, ya cuando todos estemos reunidos en la presencia del Padre. Entonces, ese versículo nos está diciendo que vamos a seguir celebrando la Pascua. ¿Cómo vamos a dejar de celebrar algo que Dios instituyó y que dijo que era por todas nuestras generaciones? Y aunque Jesús ya lo cumplió, seguimos celebrando el hecho de que Él murió por nuestros pecados y nos reconcilió con el Padre. Exactamente, lo que decíamos hace unos días, ¿no? De comer sin levadura, que si tú estás pensando en que ¿por qué estamos comiendo? Porque nos está recordando que debemos de vivir sin pecado, constantemente arraigados a Dios, entonces lo estamos haciendo realmente como Dios quiere. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bienvenidos, ya estamos de regreso en Shabbat Torah y continuamos hablando de esta porción tan interesante en la Escritura del fuego extraño. En el segmento pasado estábamos viendo varias porciones de la Escritura donde Dios nos muestra que cualquier cosa que agreguemos y quitemos a la palabra, prácticamente estamos presentando un fuego extraño delante de su presencia. Pablo le llama de una manera diferente en Gálatas 1, le llama el otro evangelio. Toda esta tendencia de los hombres a través de la historia a deformar o pervertir lo que Dios estableció es precisamente a lo que la Escritura le llama fuego extraño. Todo este concepto es para ayudarnos a que tenemos que darle la importancia que merece el solamente practicar y enseñar lo que Dios estableció en su palabra. Y eso es lo que estábamos hablando hasta este momento. Entonces, Stephanie, vamos a regresar a Levítico 10
porque prácticamente nada más leímos del versículo 1 al 2. Prácticamente todo el segmento anterior fue para explicar los 2 primeros versículos de esta porción, pero todavía en el texto, hasta el versículo 7, hay todavía muchas cosas muy interesantes que tenemos que analizar. Entonces, en esta porción, Estefaní, ¿qué es lo que le dice Moisés por orden de Dios a los familiares de Nadab y Abiú? Porque ellos murieron calcinados inmediatamente en la presencia de Jehová, pero Dios le pide a la familia que hagan algo en especial. ¿Qué es lo que les dice? Bueno, les dice que no hagan luto por ellos, que el pueblo va a hacer luto por ellos y que no salieran, si mal no me equivoco, del tabernáculo. Realmente la razón de esto es una razón que tal vez parece muy dura, pero cuando Dios se da cuenta que nosotros estamos haciendo algo contrario a su perfecta voluntad, de hecho nos niega hasta el derecho de sentir pena por aquellos que cometieron estas faltas. Y repito, parece algo muy duro, pero para Dios es algo tan serio que precisamente a Aarón y a su esposa les dijo que no rasgaran sus vestidos en señal de duelo y que no salieran del tabernáculo. Entonces, prácticamente esto anunciaba que Dios, todavía por esta acción que ameritó la muerte de Nadab y Abiú, estaba todavía en juicio, y el que la familia hubiera salido del tabernáculo también hubiera representado como una ofensa a Dios. Entonces, Dios y su santidad es tan grande que muchas veces nosotros no llegamos a comprender estos detalles tan importantes, porque para nosotros pueden ser hasta ofensivos. Por ejemplo, negarle a un padre o a una madre que sientan duelo por algo que hicieron sus hijos parece algo muy severo, pero realmente para Dios una afrenta de este tipo realmente no merece ni siquiera que los familiares hagan este tipo de duelo, porque estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y aquí podemos encontrar un detalle, por ejemplo, en el versículo 3, porque dice que Moisés consultó a Jehová y le dijo, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Que parece como una paradoja, pero aquí voy entendiendo un poquito más acerca de por qué Dios les dio esa instrucción un poco fuerte para los familiares, porque él tenía hijos, tenía esposa, era casi imposible que ellos sintieran este dolor. Claro. Pero hay algo muy importante. Yo entiendo aquí que ellos se acercaron sin la intención de acercarse realmente a Jehová. Y eso es algo muy importante. Y dice, Dios dijo, los que a mí se acercan, en ellos me voy a santificar. Ellos tenían que estar santificados, y para estar santificado tenías que guardar lo que Dios estableció. Entonces, en la Escritura, esta frase es muy importante. ¿Qué significa los que se acercan a mí? No es nada más físicamente el hecho de acercarse, por ejemplo, en este caso, al tabernáculo, porque más cerca de Dios Él no permite que estemos. De hecho, la Escritura dice que Él es espíritu y que nadie ha visto a Dios cara a cara. Pero entonces esta frase se refiere
a que cuando una persona realmente tiene el deseo de conocer y tener una relación personal con Dios, hay hasta reglas específicas para hacerlo de la manera correcta. Como lo vemos en los mandamientos. Como los vemos. Es que es muy importante, y eso que acabas de decir, tenemos que poner mucho énfasis. Jesús en Juan 14 dice, los que me aman guardan mis mandamientos. Y es precisamente la idea que Dios Padre dio cuando entregó los mandamientos a Moisés para que los presentara al pueblo, era para que ellos supieran cuál es la forma correcta de acercarse a Dios. Yo muchas veces he escuchado, los mandamientos se resumen en Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y ama a tu prójimo. Y es correcto. Y es correcto, y es correcto es correcto como lo citan. El problema es que no sabemos cómo. Muchas veces creemos que estamos haciendo algo bien, por ejemplo, con nuestro prójimo, pero lo estamos haciendo mal, porque no es lo que Dios establece. Hay necesidades que no entendemos hasta que no leemos la palabra de Dios. Dice, sí, también te corresponde a ti. Un ejemplo, ¿no? Sí. O hay situaciones en una relación con nuestro prójimo que hacemos mal, porque Dios no lo estableció de esa manera. Por eso los mandamientos, bien 5, son directamente para el Señor y los otros 5 para nuestro prójimo. Es una forma de dirigirnos, o para eso sirven los mandamientos, para dirigirnos a la forma correcta en que debemos de tener una relación con el Señor y una relación con nuestro prójimo. Entonces, por ejemplo, cuando tú escuchas la frase, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. De repente yo les pregunto, ¿y qué significa para ti el que ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia? Entonces, quiere decir que ya puedes ir con otra persona y cometer adulterio, cometer fornicación, o puedes matar a alguien porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Constantemente escucho eso, no es la primera vez que lo escucho. Y no es algo en realidad que peleemos, ¿verdad?, con la gente, pero sí hay que entender la Escritura. Hablamos de hace un tiempo que la gracia existía desde el principio de la humanidad. Noé, sí. Moisés, Abraham, todos se salvaron por la gracia. Ahora la palabra dice que la gracia sobreabundó en este tiempo. ¿Por qué? Porque entraron los gentiles. Dios es sabio y conoce los corazones de la gente que no nació en Israel. De alguna manera había que hacer salvos a la gente y no se podía más que sobreabundar la gracia. Sobreabundó sobre Israel y más de los que no estaban en Israel. Entonces la gracia en realidad ha existido desde el principio de los tiempos, pero debemos de estar agradecidos con el Señor de que haya sobreabundado en nuestro tiempo, porque si no ya nos hubiera pasado lo que les pasó a los hijos de Aarón. Y volviendo a Mateo 15 es lo que les estaba diciendo Jesús a los fariseos. ¿Cómo pueden decir que aman y honran a Dios si además de desobedecer su palabra están sustituyendo lo que Él estableció con sus propios mandamientos? Entonces, prácticamente hoy en día eso es lo que hacemos. Decimos, no, a ver, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los primeros frutos, Shavuot, trompetas, Yom Kippur y tabernáculos. No, eso es para el pueblo de Israel. Y nosotros celebramos Navidad, Easter, el Día del Padre, el Día de la Madre. Pero en la Escritura, ¿qué es lo que dice Dios? De hecho, en todas las profecías que no se han cumplido todavía del Antiguo Testamento, dice que en la eternidad, cuando Dios establezca su reino sobre la tierra, ya después del juicio, dice que todas las naciones van a subir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y es muy simple, dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Para qué querría Dios sacerdotes en su reino si no iban a hacerlo? Es algo que no pensamos muchas veces, porque yo también estuve y en ese caso muchas veces caigo en
esa retórica, pero no pensamos lo que dice la Escritura realmente, o sea, no lo estamos meditando como dice la palabra. ¿Y cómo vamos a ser reyes y sacerdotes si no sabemos qué hacía un sacerdote? No sabemos para qué servía el tabernáculo, no sabemos cómo funcionaba el tabernáculo. Entonces, cuando lleguemos nos vamos a dar una sorpresa. Va a ser como iniciar de nuevo en el principio, ¿verdad? Y a lo mejor ya no vamos a ser maestros, vamos a ser alumnos nuevamente para... Seguramente, sí, claro. Porque Dios nos va a seguir instruyendo y todo eso que no podemos comprender y entender en su totalidad, yo estoy seguro que Dios nos va a sentar como nuestro Padre y con todo amor y paciencia nos va a enseñar todo lo que no podemos entender, pero tenemos que tener por lo menos la base de lo que Él estableció, porque si no, ¿cómo vamos a entender lo difícil si lo fácil todavía no lo comprendemos? Es mucho más profundo. Dice que Dios nos va a revelar las cosas más profundas o las escondidas. Pero estamos de acuerdo que Dios ha revelado grandes cosas. De hecho, a Daniel le dio con exactitud el tiempo final, pero le dijo, tú cierra y sella las palabras que te he dicho. Le reveló algo profundo. Realmente se lo reveló, se lo dio Dios. Pero el deseo de Daniel era buscar a Dios para comprender y tener sabiduría en Él. Y ese también debe ser nuestro deseo. Que a lo mejor es complicado entender, sí, porque no somos Dios, no lo vemos a la manera que Dios, pero tenemos que buscar a Dios y anhelar comprenderlo para que podamos obedecerlo y entenderlo más y amarlo más. Y ahora lo más contradictorio de todo esto, como el ejemplo que tú pusiste con Daniel, dice, sella el conocimiento de todo esto hasta el tiempo indicado. Y si nosotros desechamos el Antiguo Testamento, pues nosotros mismos estamos haciendo que continúe sellado ese conocimiento porque no tenemos las bases para poder interpretarlo correctamente. Como les decía, me fue complicado entenderlo de la semana. Y ahora que la gente nuevamente está regresando a nuestras raíces hebreas, es ahora cuando nos estamos dando cuenta de todo lo que hemos perdido y las explicaciones son mucho más lógicas y entendibles, porque ahora ya tenemos las bases con las cuales entender lo que Dios estableció. Y hay que entender que el propósito de Dios es santificar no solamente nuestro espíritu. Él bien dijo en 2 de Tesalonicenses 5:23 que su intención es santificar todo nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma completamente. Y los mandamientos están hechos para eso precisamente, para santificarnos en lo que Dios quiere, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Las cosas espirituales, las cosas carnales que van en nuestro cuerpo, pero que también tienen un significado espiritual. Esa es la intención de Dios y no lo pudiéramos hacer si no hay una instrucción que nos diga cómo hacerlo. Porque no podemos decir, ama a tu prójimo, pero ¿cómo lo amo? No sé si alguna vez se han preguntado eso, ¿cómo amo a mi prójimo? ¿Cómo amo a Dios? ¿Le voy a ofrecer algo, un fuego extraño que Él no quiere? Es lo mismo que pasaba con ellos. Y aquí vemos las consecuencias. Entonces, en base a lo que acabas de decir, vamos a leer Levítico 10 del 10 al 11. Porque aquí vamos a ver otro concepto importantísimo. Ya vimos lo que significa el fuego extraño o el otro evangelio, que realmente lo podríamos nombrar de muchas formas, pero la idea es sustituir con tradiciones humanas lo que Dios estableció. Pero ahora vamos a ver otro concepto muy importante. Levítico 10 del 10 al 11 dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, esto sucedió porque Nadab y Abiú no habían entendido la diferencia entre lo santo y lo profano.
Y es un concepto que la Biblia maneja desde el principio al final. Todo lo que Dios estableció como profano, como inmundo, como detestable, es precisamente lo que Dios rechaza o lo que no permite en su presencia. Y con lo único que nos podemos santificar es con lo que Él llama apartado o santo. Entonces, la única manera para que nosotros podamos enseñar y practicar correctamente lo que Dios estableció es apartándonos del mundo y practicando y enseñando lo que Dios estableció a través de su perfecta voluntad. Cualquier cosa que esté más allá de lo que Dios llama bueno es prácticamente lo profano o lo inmundo. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis, antes del diluvio. Dios ya dio este concepto con los animales. Dijo, una pareja de animales impuros, vas a subir al arca, pero vas a agarrar 7 parejas de los animales limpios. Y son los detalles que decíamos que no tomamos en consideración, o hasta las ofrendas, como ofrecían si no sabían. Es lo que decíamos. Entonces, ahora en la pausa estábamos hablando con nuestros hermanos aquí en la congregación de que, por ejemplo, ofrecer un animal inmundo a Dios sería ofrecer fuego extraño o ofrecer algo profano. Entonces, Dios en su palabra determinó qué es lo bueno, qué es lo malo, y Él espera que nosotros obviamente enseñemos y practiquemos lo que Él santificó, lo que Él separó. Claro, primero de Pedro 1 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En toda vuestra manera de vivir, dice, en todos los aspectos, Dios está inmiscuido con su palabra, mostrándonos cómo debemos de vivir. Esos son los mandamientos. Yo creo que cuando la gente dice ley, se obstina en la idea de que la ley es dura, y sí lo es, pero que es mala, que provoca algo malo en su vida, por eso le llama ley. Cuando la ley sabemos que en la definición es instrucción, es mandato, es una ordenanza para dirigirnos, eso es lo que hace el mandamiento. Y muchas veces tomamos a mal la ley porque la vemos de esta manera, no la vemos como Dios la mira, porque Él es santo. Él impuso límites al hombre para que no traspasara, no llegaran al pecado. Eso es lo que Dios quería, que no llegáramos. Entonces Él nos puso un límite, y el límite era los mandamientos y su ley. No cruces de porque vas a agarrar muerte del otro lado, no te alejes, para eso está el límite, y ese es nuestro límite. Los mandamientos son nuestros límites, hasta donde el hombre debe de llegar y se debe de conducir. Ok, vamos a Mateo 7, del 21 al 23, porque todo esto que acabas de compartir tenemos que analizarlo no solamente a la luz de lo que llamamos Antiguo Testamento, sino también a través de la luz de lo que Jesús ratificó en el Nuevo Testamento. Fíjate algo muy, muy interesante. Mucha gente cree que el Antiguo y el Nuevo Testamento son dos cosas diferentes. Que el Antiguo Testamento representa el pasado, lo que ya es viejo, lo que ya Dios a través de Jesús descartó, y el Nuevo Testamento ahora es lo que está en vigencia. Pero yo quiero que escuchen con mucho detenimiento esta porción y que analicen quién está hablando y qué está diciendo, porque nos está diciendo totalmente lo contrario. Entonces, en Mateo 7, del 21 al 23, ¿quién está hablando, Stephanie? Jesús. Ok, ¿y qué dice Jesús? Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos,
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok, aquí estamos viendo muchas cosas del pasaje que estamos analizando en Levítico 10. Jesús mismo está diciendo que no todos van a entrar en el reino de los cielos. Entonces, según el versículo 21, ¿quiénes son los únicos que van a tener derecho al reino? Los que hacen la voluntad del Padre. Entonces, tenemos un problema. Si nosotros desechamos el Antiguo Testamento, estamos desechando todo lo que el Padre estableció. Porque además decimos que el Nuevo Testamento es ahora establecido por el Hijo y que canceló todo lo que dice el Padre. Pero Jesús está diciendo lo contrario. Dice que los únicos que van a poder entrar en el reino son los que hagan la voluntad de su Padre. Entonces realmente tenemos un problema. Si no hacemos la voluntad del Padre, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Y es algo muy importante, por ejemplo, lo que dice el 22. Aquí prácticamente nos está diciendo que no debemos de confundir. Dice, porque dice, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos. El hacer no quiere decir que realmente estemos haciendo la voluntad de Dios. Y es algo muy importante. Y eso es algo muy, muy importante. Vamos a la congregación porque buscamos a Dios y queremos hacer su voluntad, o porque seguimos a los demás. Y eso es algo muy, muy importante, como dice el que me ama guarda mis mandamientos, pero nosotros no podemos guardar los mandamientos de Dios si no amamos a Dios. Por eso dice Hebreos, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y lo mismo decía en esta frase en Levítico, dice, el que se acerca a mí, yo me santificaré en él. Decía él, si nosotros nos estamos acercando a Dios, mientras más nos acerquemos, más le amemos, más le busquemos, más vamos a desear hacer su voluntad. Entonces no debemos de confundirnos. Muchos echan fuera demonios, profetizan, hacen milagros, pero realmente no están haciendo lo que Dios quiere. Es algo muy importante. Muchas veces nosotros nos guiamos por las prácticas exteriores, pero sin darnos cuenta que para Dios es más importante hacer su voluntad. Y no quiere decir que esto sea malo. Quiere decir que cuando nosotros no estamos enfocados en hacer la voluntad de Dios y estamos nada más armando un teatro donde exteriormente estamos pretendiendo mostrar que somos de Dios pero sin hacer su voluntad, entonces estamos corriendo el riesgo de no entrar en el reino. Fíjense, todas estas tres cosas no provienen de nosotros. Ningún ser humano es capaz por sí mismo ni de profetizar, ni de echar fuera demonios, ni de hacer milagros. Estas cosas vienen cuando tú te sometes a Dios y Él te utiliza a través de su poder y autoridad para realizar estas cosas como señal a los que no creen y para establecer o afirmar la fe de los creyentes. Pero en sí ningún ser humano tiene el poder en sí mismo. Son cosas que provienen de la autoridad de Dios. Entonces, si tú no estás bajo la autoridad de Dios, sometido a su perfecta voluntad, estas cosas no tienen valor para Él. Exacto, y es, por ejemplo, vemos a Jonás. Jonás era un profeta, porque lo era, realmente lo era, y si era profeta, quiere decir que anteriormente ya había profetizado otras cosas, ya había hecho otras cosas, pero no quería hacer lo que Dios le había mandado. Pero él era profeta, o sea, las señales estaban en él, pero no quería hacer la voluntad de Dios.
normalmente el Señor nos pide cosas que al hombre no le gusta hacer. Eso es normal porque nuestra carne se opone a lo espiritual porque no entendemos. Dios mira en lo espiritual, pero nosotros vemos en lo material, sí, en lo carnal. Y nos pide hacer cosas que no queremos. Pero cuando Dios nos pide es porque Él tiene una razón muy importante para que lo hagamos. Entonces no debemos de confundir, dice Dios. El hecho de que haya esto en la congregación no quiere decir que tú hagas la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta, dice, es totalmente apartada para Él y muchas veces no es lo que queremos hacer, pero es lo que tenemos que hacer. Entonces, con tristeza vemos en las congregaciones el día de hoy que decimos con mucha ligereza, yo sí honro y sí amo a Dios, pero realmente cuando les preguntas si realmente guardan lo que Dios estableció, entonces prácticamente te dicen, pero yo estoy bajo la gracia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente estamos sometidos bajo la voluntad de Dios o estamos practicando un evangelio diferente y estamos ofreciendo fuego extraño a Dios? Y el peligro tal vez es que no vamos a caer calcinados como Adad y Abiú, pero finalmente, cuando venga el juicio final, ¿dónde vamos a estar? Y eso es algo muy importante también para entender que el hecho de que nosotros estemos buscando la voluntad de Dios en su palabra, observando sus mandamientos, no quiere decir que vamos a andar como la gente cree, metódicamente y somos unos soldaditos y no tenemos sentimientos. Al contrario, el que está buscando los mandamientos de Dios, constantemente Dios está confrontándolo en su corazón, cambiando su mente, esforzándolo a que haga algo más de lo que está, como aquí Jesús les dijo, no permiten hacerles algo más por sus padres. Él quiere que hagamos algo extraordinario en nuestra vida, pero siguiendo lo que Él estableció. Sí, y es algo muy importante. Nosotros debemos de estar seguros que todo lo que enseñamos, todo lo que practicamos, todo lo que transmitimos a nuestros hijos, a la congregación, a los hermanos, son cosas que Dios estableció. Porque si acaso cometemos el error de enseñar y practicar algo que Dios jamás estableció en su palabra, vamos a caer en el mismo problema que estos dos hombres hijos de Aarón. Y es algo muy delicado. Todos estos pasajes que hemos visto son consecuencias que Dios puso en su palabra para asegurarnos que todo lo que hagamos sea conforme a su perfecta voluntad. Claro, ahí nada más le falta el verso, que no éramos sacerdotes. Bueno, pues prácticamente hemos terminado. ¿Hay algo con lo que quieras despedirte? No, que creo que es la misma exhortación, que sigamos buscando del Señor su palabra. Estudiar es muy importante en lo espiritual, en nuestra vida. Dios quiere santificar todo por completo en nuestro ser, no una parte, completamente en nuestro ser. Pero para poder lograr esto, tenemos que buscar, someternos a su perfecta voluntad. Exacto. Bueno, que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.